Exacto. Ahora vamos a analizar el primer paso del proceso de reducción de datos, Backup Data Preprocessing. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. No todos los datos son iguales y, si no se clasifican correctamente antes de procesarlos, es imposible optimizar su almacenamiento de forma eficiente. La idea principal de esta lámina es que Usen Protect separa los llamados data hash de los change data, es decir, divide la información en dos categorías diferentes antes de iniciar el proceso de reducción. Esto significa que el sistema distingue entre los elementos que corresponden a estructuras internas y aquellos que contienen los datos realmente modificados y relevantes para el respaldo. Comencemos entendiendo que es un data head. Según la lámina, un data head incluye elementos como información de compresión, paridad y metadatos. Es importante destacar que estos no corresponden al contenido real generado por el usuario. Podemos pensar en ellos como encabezados, estructuras de control de información administrativa que permite gestionar los datos, pero que no representan directamente la información que deseamos respaldar. El problema es que este tipo de información suele presentar características aleatorias y no se duplica de manera eficiente. Como consecuencia, puede afectar negativamente los resultados de la duplicación. Por eso, una idea importante es que los data heads pueden reducir la eficiencia del proceso cuando se mezclan con los datos útiles. Ahora veamos qué son los change data. Estos corresponden a los datos que realmente han sido modificados y que contienen la información relevante del respaldo. Por ejemplo, cambios en archivos, bases de datos o máquinas virtuales. Este es precisamente el tipo de información que aporta valor al proceso de duplicación, ya que permite identificar patrones repetidos y optimizar el almacenamiento. El problema aparece en los sistemas de respaldo tradicionales. En estos entornos, los data heads y los datos reales se procesan juntos. La duplicación recibe toda la información mezclada sin distinguir entre contenido útil y metadatos. Como resultado, la eficiencia disminuye y los ratios de reducción son menores. Imaginemos un conjunto de 100 bloques de información. Si 20 de ellos corresponden a metadatos y solamente el 80 contienen datos útiles, la duplicación tendrá dificultades para optimizar esos 20 bloques adicionales. Esto reduce el rendimiento global del proceso. En otras palabras, mezclar información útil con información de control disminuye la eficiencia de la reducción de datos. La solución propuesta por Huawei consiste precisamente en separar ambos tipos de información antes de iniciar la duplicación. Por un lado, se identifican los data heads y, por otro, los change data. Una vez realizada esta separación, el sistema puede concentrarse en procesar únicamente los datos que realmente aportan valor. El resultado es una duplicación mucho más efectiva y eficiente. Después de esta clasificación inicial, Huawei agrupa los bloques de datos modificados y los prepara para las siguientes etapas del proceso. Posteriormente, aplica la duplicación de longitud variable que vimos en la lámina anterior. Gracias a esta preparación previa, la duplicación funciona en mejores condiciones y obtiene resultados superiores. Podemos comparar ambos enfoques de forma sencilla. En una solución tradicional, los data heads y los datos reales se mezclan, pasan directamente a la duplicación y generan una reducción limitada. En cambio, en la estrategia de Huawei, primero se separan los datos, luego se procesan de forma inteligente y finalmente se aplican las técnicas de duplicación. Esto permite alcanzar resultados significativamente mejores. Por esa razón, este paso inicial es fundamental dentro del pipeline de optimización. Además, la lámina destaca que este proceso contribuye directamente a mejorar el ratio global de reducción de datos. Recordemos que el objetivo final es alcanzar relaciones de reducción de hasta 72:1. Para lograrlo, es necesario eliminar cualquier elemento que reduzca la eficiencia de las etapas posteriores. Por eso, este primer paso tiene un impacto directo en el ahorro de almacenamiento y en la reducción de costos. Otro aspecto importante es la compatibilidad. La solución puede trabajar con múltiples formatos y aplicaciones de respaldo, incluyendo herramientas como Robocall, Airman y Commvault. Esto significa que puede integrarse fácilmente en diferentes entornos tecnológicos sin depender de una única plataforma. La ventaja es una mayor flexibilidad frente a soluciones que solo soportan determinados formatos o aplicaciones. También es importante comprender cómo este proceso se relaciona con la lámina anterior. Cuando analizamos el pipeline de reducción de datos, vimos que el primer paso era precisamente el preprocesamiento. Lo que estamos estudiando ahora es el detalle de esa etapa inicial. La separación inteligente entre metadatos y datos útiles constituye la base que permite alcanzar los elevados niveles de eficiencia mostrados por Huawei. En la práctica, este paso es indispensable. Sin una clasificación previa adecuada, la duplicación pierde efectividad. En cambio, cuando los datos son organizados correctamente desde el inicio, las etapas posteriores funcionan de forma mucho más eficiente.
Existe una frase muy conocida en tecnología que resume esta idea: si la entrada es de mala calidad, el resultado también lo será. Para el examen, recuerden algunos conceptos clave. Cuando aparezca el término datahead, deben asociarlo con metadatos o información de control. Cuando aparezca el término preprocessing, deben relacionarlo con la separación y clasificación de los datos. Y si preguntan por qué mejora la deduplicación, la respuesta es porque elimina información irrelevante ocurrida antes del procesamiento. Un error frecuente es pensar que todos los datos se duplican de la misma manera. También es común confundir este proceso con la compresión. En realidad, el objetivo principal aquí es clasificar la información antes de aplicar cualquier técnica de optimización. Si aparece una pregunta sobre qué separa el preprocesamiento, la respuesta es datahead y datos modificados. Si preguntan qué mejora este proceso, la respuesta es la duplicación. Si preguntan qué es un datahead, deben responder que corresponde a metadatos o información de control. Y si preguntan por qué es importante, deben indicar que elimina, pulido y mejora la eficiencia del sistema. Como resumen mental, recuerden 3 palabras: separar, limpiar y optimizar. Entonces, esta lámina nos muestra el primer paso para alcanzar altos niveles de eficiencia en la reducción de datos. Huawei separa los datos útiles de los metadatos, evita procesar información innecesaria y mejora significativamente la efectividad de la duplicación. Gracias a esta etapa inicial, el resto del pipeline puede trabajar de manera más eficiente y contribuir al objetivo final de alcanzar ratios de reducción extremadamente altos. Y para el examen, recuerden que cuando vean el concepto datahead separation estarán hablando de la fase de preprocessing. Porque, al final, la eficiencia de cualquier sistema de almacenamiento comienza por comprender correctamente los datos que se van a procesar.